42 minutos en el debate de la Archi. El Gabo Alegría está ya pendiente de todo lo que ha pasado. Gabo. Oye, si la Michelle decía que la temperatura estaba subiendo, aquí en el Campus Oriente de la Universidad Católica la temperatura ya llegó a los 40 grados con el intenso debate que se está generando. Los invito y las invito a escuchar lo que está pasando en el interior del debate Archi aquí en la Universidad Católica. Que habrían permitido llegar con la idea a la gente, pero también lo entiendo porque cuando debate se muestra cómo es. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe, el punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando vas a ser presidente vas a hacer lo mismo. Pero olvida de Monsalve. Pero si tu gobierno te lo he entero, dicho, ¿qué tiene que ver Monsalve con protegió a un abusador? Mira, tu gobierno entero dejó en 1 millón de desempleadas, Permíteme responder tu interpelación, porque si no, no sirve. Responder varias interpelaciones también, y ahora sí, como yo te cedí unos segundos, te pido 2 segundos. Te los doy, dale. Gracias. Quedan 45. Sí, por eso. Después me toca a mí. Sí, cuando se dice aquí que hay un fanatismo, una secta, yo le quiero dar las gracias aquí a Jimena Rincón, a Rodolfo Carter, a Francisco Chaguán, a Manuel José Osandón, a Germán Codina, a Sebastián Sichel, a la familia Piñera, a Joaquín Lavín, a Mario Desbordes, a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser y a Francesca José Muñoz. Antonio, si tú puedes tener el apoyo de todos los que te quieran apoyar, y me alegro por ti. Partidos políticos y movimientos sociales. Pero ¿me permites ahora o no? Sí, ¿O vamos a escucharte a ti nomás? No, lo único que quiero decir es que el apoyo da lo mismo que te lo dieron en la primera vuelta de la primaria, cuando tú hiciste un programa que lo cambiaste, o me lo dan en la segunda vuelta. No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo, de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, perdóname, déjame, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Yo lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Y como dije, en mi caso, si hubiera estado en mí, yo habría actuado de manera muy rápida, como lo hice con el subsecretario que mucha gente de la derecha salió a defender y que hoy día ha perdido juicio tras juicio por acosar mujeres. Entonces no pongas conductas que no tienen que ver conmigo. Ojalá tú hubiese sido presidenta para que no le hubiese prestado la moneda para despedirse. Bueno, a lo mejor ahora lo soy y eso va a pasar de esa manera. Así que tranquilo, no te preocupes. No, si yo estoy muy tranquilo, lo vamos a ver en 12 días más. Muchas gracias. Tenemos más minutos de interacción. Vamos a avanzar y les recordamos también que pueden interactuar sin ningún tipo de problema. Y también, si manifestamos cuando están hablando, no vamos a escuchar, y las personas que están escuchando las radios no van a escuchar tampoco lo que dicen los candidatos. Iván Valenzuela, continúa, por favor. Ya, es un tema general. No hay mucha plata, pero si el Consejo Fiscal Autónomo es cosa de mirar las cuentas fiscales. ¿Cómo piensan administrar el presupuesto del próximo año? Hay, como decía, poca plata. Tienen un margen de 900 millones de dólares de reasignación, porque no hay glosa republicana, como saben. ¿Qué han pensado para reasignar? ¿Qué han pensado reasignar para financiar lo más importante de sus programas? Parte Janet Jara. Aquí debe haber el partido de José Antonio Kast, porque habría dicho, vamos a echar a todos, vamos a reducir todo, vamos a desaparecer todo, porque este pésimo gobierno, este nefasto gobierno, pero en realidad no se gobierna con críticas, se gobierna con propuestas. Y yo quiero decirle que las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo van a ser tomadas en cuenta en mi gobierno, porque entiendo que el déficit fiscal debe reducirse, que es importante confluir a la convergencia de la meta fiscal, porque así Chile crece de verdad. Por lo tanto, hay que reasignar. Eso yo no les voy a bajar los impuestos a los ricos como propone Kast. No voy a disminuir el gasto social como propone Kast, porque quiero que haya más carabineros en las calles, más profesores en las aulas, más iluminación en los parques. Y en tercer lugar, voy a reducir, ¿cierto?, gastos fiscales que hoy día están en programas que están siendo mal evaluados y que ya están siendo levantados hace tiempo. El Consejo Fiscal Autónomo, así como antes la comisión que encabezó el economista Briones sobre exenciones tributarias, han dado grandes recomendaciones al país y yo las pienso tomar porque son transversales, José Antonio Kast, pero son de gestión, no de criticar al otro, si no, no sirve. Sí, les quedan 98 días a los operadores políticos para que tomen sus cosas y se vayan. ¿Y con eso va a solucionar el presupuesto público? No vamos a echar a ningún funcionario público. Los 6.000 millones de dólares, ¿de dónde los va a sacar? Nosotros no vamos a echar a ningún funcionario público porque son buenos funcionarios públicos. Y la diferencia es que nosotros no le vamos a imponer operadores políticos que abusen del Estado, que firmen convenios y que hagan mal uso de los fondos públicos. Después vamos a priorizar el orden.
Si el desorden que reina en este gobierno, que no ha sido capaz de planificar el tema del presupuesto, imagínense que acaban de aprobar el presupuesto y ya dicen que parece que de nuevo gastaron más de lo que tenían. Si la primera regla fiscal es no gastar más de lo que tienes, y ellos han vivido del fiado, han vivido del prestado de los chilenos, le meten la mano al bolsillo a los chilenos y dicen todo está bien, y miren lo que ha pasado en los países donde han gobernado. Mira qué increíble, porque a propósito de él le mete la mano al bolsillo a los chilenos, me acuerdo de nuevo de la colusión, cómo le metieron la mano al bolsillo a los chilenos, mira, y a la gente que tenía que comprar remedios. A esas 40.000 personas. Sí que le metieron el bolsillo. Sí, por eso estoy tomando yo la palabra. Y quiero decir además que cuando tú hablas del gasto fiscal, pones en peligro hoy día 6.000 millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos, de norte a sur, que te están escuchando, esta oportunidad? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Por favor, tiene su tiempo entregado, responda. José Antonio Cast. Sí, primero decirle a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año por que no tienen atención de salud van a tener una solución. Janet. No, que responda. Pero déjelo. Lo que pasa es que no es lo que se le preguntó. Entonces, así no vale. Es que sigue corriendo el tiempo. José Antonio Cast. A esos miles de niños que hoy día son sometidos a la tómbola que ellos crearon y a los que les quitaron los patines, les vamos a devolver los patines. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia, de unidad nacional, fruto de una crisis en la que nos han dejado el actual gobierno. Gracias. Señora, señor, no hay respuesta al candidato Cast. Así que vea usted después qué le van a rebajar, Gracias. qué gasto social le van a rebajar. Gracias, candidata. Gracias, candidato. Miren. Ya, ha sido bien intenso. Te voy a decir que a ratos ni siquiera se escuchaban ambos candidatos. Era imposible escuchar la respuesta de uno cuando el otro hablaba. Te diría que hasta raya en la mala educación. Pero fíjate que Axel Calleja, acá en Tele 13, dijo que efectivamente parte de la estrategia de Janet Jara es hacer esto. Claro. Es atacar, o sea, instalar, por ejemplo, el tema de los recortes sociales, ir a enfrentar a José Antonio Cast, porque efectivamente, según su análisis, y el análisis de varias otras personas también, ella no tiene nada que perder. Está tan lejos en la encuesta que Claro. Y es un poco la tónica del debate lo que estamos viendo. Aparte que acá hay mucha libertad, entonces se transforma a rato en un diálogo de sordos, digamos. Claro. Estamos viendo la segunda parte del debate. Hubo un primer bloque con preguntas de contingencia. Cada periodista le preguntó directamente a los candidatos y después de todas las preguntas hubo 1 minuto para cada uno. Y ahí vimos los primeros chispazos de estos golpes, ¿no? Esta estrategia. La candidata Jara sacándole en cara al asesor Jorge Quirós, a José Antonio Cast, ¿no es cierto?, por el rol que él habría tenido en los casos de colusiones. Que en otros debates ya se lo habían sacado también. Pero ella insiste y le da ahí. También hablaron son de varios los puntos los que se repiten y yo te diría que el tono ha ido en aumento. Efectivamente, de Bernardo Fontaine, en el fondo hablando de su equipo se jode al país, en el fondo usted me dice que yo ocupo la palabra joder, como lo estuvimos viendo. Pero este segundo bloque es mucho más abierto, porque los periodistas están abriendo cada pregunta con un tema y la dirigen al primero, pero después hay 3 minutos de intercambio directo. Y ahí sacaron las sillas debajo de la mesa, ¿no es cierto? Y empezó la verdadera guerra arriba de este escenario, donde a rato, yo comparto contigo, Pri, es un diálogo de sordo, pero ojo, a lo mejor también es sintomático del estado de la opinión pública del país. Pero fíjate que hay una... la estrategia es como bien marcada y aquí quiero meter al cabo en la conversa porque José Antonio Cast, su estrategia ha sido mantenerse lo más incorruptible posible. Mira, es decir, desde el punto de vista de yo para qué voy a andar peleando. Pero pelea igual. Lo que pasa es que está siendo provocado permanentemente y responde. Pero responde igual. Claro. Y evidentemente acá el juego más o menos va así, que no me saquen de mi casilla. Cada vez que lo sacan de su casilla a José Antonio Cast, uno podría decir en jerga boxeril, puede ser un punto para Jara. Claro. Entonces, eso es lo que, desde el punto de vista estratégico, lo que tendría que mantener Cast versus la estrategia de Jara, que como decimos está al todo o nada. Gabo.
Sí, y aquí también se están empezando a ver buenas caras, porque son los últimos debates, los últimos fuegos que se van a poder jugar ambos candidatos antes de la elección del 14 de diciembre. Los dos, además, hay que destacar que llegaron con un tremendo contingente de apoyo directo, ¿no? Para poder blindarse luego de este debate. Por ejemplo, Janet Jara llegó con el alcalde Tomás Bodanovich, la alcaldesa Delfino. También llegó Carolina Toá, que hasta hace poco había tenido un rol bastante alejado de la primera línea del comando de Jara, mientras que por otro lado José Antonio Kast llega con el senador electo Rodolfo Carter, por ejemplo, también con varias figuras fundamentales de la derecha y también con Johannes Kaiser. Evidentemente Evelyn Matei ya ha tomado un rol más secundario y no llegó a este debate archi. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este debate en los próximos minutos, porque ya sacaron las garras y se están dando con las sillas aquí en la Universidad Católica. Bueno, es que está este debate y el de Anatel. Entonces, acá, más allá de la campaña, o sea, de la franja política que está en la noche, acá se juegan mucho ambos candidatos y es por eso que obviamente tiran toda la carne a la parrilla. Acabamos de escuchar a José Antonio Kast dar la lista de apoyo como pasando lista, ¿no es cierto? Familia Piñera, Jimena Rincón... Y así, digamos, y siempre esos que están bien al centro, que igual nombró a Johannes Kaiser, pero acá da la sensación que también, ante la presencia de Carolina Toá, recordemos, acá hay una lucha por ese voto socialdemócrata que puede estar como a tirones, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Janet Jara, Repe, le marcó bastante en la primera parte de esa respuesta que ella está en una suerte de quijotada, ¿no es cierto?, para revitalizar a una centroizquierda y para unirla bajo un paraguas. Y lo que le da a entender acá es decirle, mire, usted en realidad es una suerte de secta, un grupo minoritario, no quisieron ir a primaria y usted se representa a usted y a lo suyo. En el fondo usted no sabe construir diálogo, no sabe construir acuerdo. Entonces la respuesta de José Antonio Kast es precisamente esa. Mire, da lo mismo si a usted le dieron en primera vuelta, en primaria, a mí me lo están dando en segunda vuelta, pero estos son los apoyos que tengo. Y se los empieza a leer, ¿no es cierto? Claro, sí. Pasa la lista. En el fondo para decirle, mire, yo ya estoy y ya tengo a toda la gente que tengo que tener para hacer un gobierno amplio de coalición también. Pero lo cierto es que aquí están buscando, a mí lo que me llamó la atención, ¿qué? Es que están buscando el mínimo detalle en el que pueden sacarle o quitarle una mascada de votos a José Antonio Kast desde el comando de Janet Jara. Ella sabe que matemáticamente esta elección la tiene perdida. Entonces lo que tiene que hacer no es ir a conquistar votos, tiene que quitarle votos a Kast. Claro. Y para quitar votos, apoyo, lo que tienes que hacer es pegarle a Kast lo suficientemente grande para que haya gente que se abstenga a votar por él, ¿no, Gabo? Y al otro lado, Kast también le responde diciéndole que en esta primera vuelta el 70% de los votantes no estaban de acuerdo también con ella. Y eso también es un punto bien relevante en la conversación. Lo que decía Kast, y haciendo también un análisis quizás del actual gobierno, dijo el 70% no está de acuerdo ni con el actual gobierno ni con esta propuesta de Janet Jara. Y por lo tanto ahí es donde Janet Jara también vuelve a sacar las garras y comienza a atacarlo en puntos en los que Kast todavía no ha respondido. Por ejemplo, los 6.000 millones de recorte, por ejemplo, también lo de Jorge Quirós. Entonces también ahí se da un tira y afloja que ya lo hemos visto en varias otras oportunidades, pero esta vez de manera más intensa, José. Sí, o sea, mira, solamente una sensación. El primer debate después de la primera vuelta vimos básicamente los mismos temas. Hoy día lo que estamos viendo es un cambio de intensidad de esos mismos temas, porque no sé si ustedes han visto al menos algún argumento nuevo, algún punto nuevo. No sé, Gabo. Pero resulta que lo que uno ve es esa provocación hacia José Antonio Kast, un José Antonio Kast que responde de manera agresiva-pasiva, esto lo digo muy a título personal, y por otra parte vemos a una Janet Jara que responde al choque. Ella fue al choque. Entonces vemos una Janet Jara muy distinta a la que veíamos en primera vuelta, ahora en esta segunda vuelta, y uno podría perfectamente preguntarse cuál es la verdadera Janet Jara. Lo que pasa es que las circunstancias son distintas, porque en la primera vuelta ya era... Se veía muy carismática, sabía que iba a ganar. Pero acuérdense que también los debates, algunos dejaron poco y nada de enfrentamiento. Es que había mucho candidato. Había mucho candidato, pero también había que plantarse frente al país con una personalidad, había que plantarse frente al país con una propuesta macro, digamos, una visión. Sí. La segunda vuelta ya es aquí, vamos a los combos, porque o sea, el cambio de estrategia es muy notorio. Yo creo que José Antonio Kast está manteniendo la misma estrategia que tuvo en primera vuelta. Sí. Le agregaría un par de matices.
porque se ve mucho en la franja y un poquito en lo que se ha declarado. José Antonio Kast está con su figura de estadista, de un hombre que dice yo soy serio para administrar el Estado y el gobierno. Y hoy día está más o menos la misma, pero si yo le agrego un matiz, es sacarse el mote. Primero, hay dos ejes que está apuntando José Antonio Kast. Esto de que efectivamente desde el otro lado le dicen que va a quitar beneficios sociales. Bueno, tiene que salir a explicar que eso no va a ser así, y eso ha sido su... Y lo segundo, el mote de cuico, po. Si lo dice en la propia franja. Entonces él cuenta su historia de vida colonial, que él es de Paine, que su papá son inmigrantes, que trabajó en el campo, que historia de esfuerzo familiar y bla, 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 bla. Sí. Eso es lo que ha instalado en esta segunda vuelta. Janet Jara cambia completamente, porque ya evidentemente sus posibilidades son distintas a lo que pasaba en la segunda vuelta, que era más incierto, y tiene que salir a enfrentar a José Antonio Kast en temas picantes, en temas candentes. El tema del asesor que... Pero ¿sabes por qué lo planteo, José María? Porque si es lo mismo que vimos en el primer debate. Hoy día lo vemos, los mismos temas, mismos argumentos, con la misma intensidad. El debate de Anatel del próximo martes vamos a ver estos mismos temas, pero en televisión con otra intensidad, porque no veo nada nuevo. No, aquí quiero hacer un punto en Janet Jara. Janet Jara debate muy bien. Porque uno ve, y yo vi los primeros 55 minutos de debate antes de entrar al set, ¿no es cierto? Uno ve a José Antonio Kast en varias oportunidades incómodo. Pero ella, no sé cómo lo hace, pero logra meterle la cizaña, incomodarlo, ¿no es cierto? Pero sin perder su compostura. Pero aquí yo tengo una crítica. Solamente tengo una crítica porque tengo un punto que puede ser un poco... es otra mirada. Cuando ella dice, a ver, que también fue la misma frase que utilizó en el debate la vez anterior. Cuando ella dice, aquí no se debate con aquí no se gobierna con críticas, se gobierna con propuestas. Y perdón, lo que hemos visto en Janet Jara ha sido solamente crítica a José Antonio Kast y a su programa. Lo que ella ha dicho esto es solamente críticas, no veo ninguna propuesta todavía. El que más habla, el que más interrumpe, el que más cuestiona, no necesariamente el que mejor debate. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿está en la línea con lo que aparentemente es su estrategia? Yo te diría sí. Esa es la estrategia. Sí, pero cuidado porque hay una delgada línea entre intentar emplazar a tu compañera a ser maleducada y puede percibirse así. Claro. Yo no digo que porque el debate ella no lo es haya con sido, por argumento. favor. Solamente estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado y no necesariamente ser agresivo ¿cómo se llama? En emplazamiento, necesariamente es un buen debatir. Bueno, eso lo van a decir las encuestas o cada uno sabrá su percepción en la medida que vea el debate. Pero... No, también es un punto que en los debates, por lo general, siempre las encuestas dicen ganó el debate el candidato que además tiene la mayor intención de voto, porque uno suele reforzar. Claro. A mí me parece, no sé si va a ser funcional su táctica, lo que sí me parece es que debate bien en la oratoria, en cómo picanear, en meter la cizaña. Y ahora lo vemos todo súper caliente, pero esto partió más tranquilito, pero partió de lleno con temas súper contingentes. Toma de San Antonio. Temas que Chile quiere escuchar. Primera pregunta del debate, responde José Antonio Kast. Él anunció ayer que decidió expropiar 100 de las 215 hectáreas del terreno en el que está emplazado la megatoma de San Antonio, y su argumento es que los dueños pusieron un precio exorbitante, que por eso tomó la decisión de expropiarlos a precio, decía, comercial. Primero, quiero saber si está de acuerdo con la medida. Segundo, si usted hubiese sido presidente en este momento, ¿qué es lo que habría hecho respecto de esta situación? Como en todos los casos, lo habría hecho mucho antes, porque el gobierno lo que ha realizado en esto es un acto dilatorio permanente. A comienzo del proceso de este año, el señor ministro dijo que había reunido a todas las personas, que lo iba a hacer de una especie de compra vía cooperativa. Con eso ganó 6 meses para no cumplir el fallo judicial. Ahora promete comprar 100 hectáreas, seguramente para dilatar de nuevo el fallo judicial. Y esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso. ¿Qué es lo que, cuando usted dice yo lo habría hecho antes, qué es lo que habría hecho antes? Primero, impedir que se generara ese tipo de megatoma,
fomentada también por una autoridad local que de manera irresponsable iba generando, ¿no es cierto?, saltarse la fila a las personas, porque aquí lo más grave de todo es que los chilenos por años estaban siempre diciendo, nosotros vamos a seguir las normas establecidas, tenemos que hacer un comité de allegados, tenemos que ahorrar pero algo. mi pregunta es bien precisa respecto a una toma que ya existía, porque usted dice impedir las tomas, pero eso es prácticamente imposible. Las tomas pueden ocurrir, digamos, de la noche a la mañana y van creciendo muy rápido. Pero mi pregunta es bien precisa. ¿Qué habría hecho usted frente a una megatoma donde los dueños del terreno, que legítimamente están reclamando también por él, sí, por ellos, están diciendo que no les quiere el Estado pagar? ¿Qué es lo que habría hecho usted en esta situación? Confirmándose que hay una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que estaba a punto de tener que ejecutarse mañana. Sí. ¿Qué es lo que habría hecho? Cumplir el fallo, como corresponde. ¿Y dónde? Sí, porque alguien ¿qué habría hecho con esa familia? Porque lo primero es que hoy día las personas se sorprenden cuando uno dice que tienen que hacer cumplir la ley. Y los fallos también. Si es evidente que para lograr el Estado de Derecho, para poder vivir en paz, para recuperar la seguridad, para que las organizaciones criminales no se vayan tomando terrenos, asesinen a los dueños de los terrenos, para poder ejercer con violencia su autoridad delictual, bueno, hay que cumplir la ley. ¿Pero qué haría con esas familias entonces? Las familias tienen que prepararse, igual que se hizo en el campamento Dignidad, con todo el respeto, con todo el cuidado, ¿no es cierto?, de sus bienes, y tendrá que disponer la autoridad los medios de transporte para que ellos trasladen sus bienes. Si no lo hacen, bueno, se aplica la ley. Y nosotros no queremos llegar a una situación de conflicto, porque hay que evitarlo. El respeto y la dignidad de las personas están por sobre todo. Pero estamos en una situación de conflicto. ¿Dónde habría dejado esas familias si es que las sacaba el día Las de familias, mañana? así como llegaron ahí, tendrán que revisar dónde está. Y si no, la autoridad tendrá que buscar un lugar para ir acomodándolo. Fíjense que vamos a entregar debido contexto. Ayer el gobierno autorizó la toma de San Antonio, la más grande de Chile, 215 hectáreas. La solución que ha encontrado el gobierno para que el 4 de diciembre, mañana, se aplique, se ejecute el fallo judicial, es expropiarle 100 hectáreas a los dueños del terreno que no quieren vender el terreno, por eso le han puesto el precio que le han puesto, no tienen intención de deshacerse del terreno. El gobierno va a expropiar 100 hectáreas, va a tomar a las personas que están en las otras 115 hectáreas y las va a acomodar en esas 100 hectáreas. Pero para mañana no va a estar listo el decreto expropiatorio, no va a estar lista toda la operación, por tanto se puede poner en duda que mañana efectivamente se esté ejecutando el fallo, porque los van a estar trasladando dentro de un terreno que aún no es del Estado. ¿Ah? Entonces lo que dice José Antonio Kast es simple. No puede ser que lleguen 10.000 personas a un terreno durante 4 o 5 años, que hagan la toma lo suficientemente grande y se salten la fila. Sí. Y ahí es donde empieza Juan Manuel a preguntarle, ya, pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Y José Antonio Kast al final lo que está diciendo, porque no lo quiso decir de frente, yo no sé si él está cuidando sus palabras, lo que está diciendo es que agarren sus cosas y se manden a cambiar. Lo que él dijo es que se cumpla la ley. Lo que él dijo es que se cumpla la ley. Si ha sido un Estado tremendamente permisivo, por eso tenemos un problema con las tomas. Pero además que convengamos que este problema de la toma de San Antonio se ha ido chuteando, pero olímpicamente. Sí. O sea, mejor futbolista que el ministerio, imposible. Acá hubo fallo judicial que ordenó el desalojo. Se ha pateado. Entonces más allá, no sé si vamos a hablar del tema de la toma de San Antonio o vamos a hablar del debate, pero lo interesante sería saber cuál es el contrapunto que hace Janet Jara. No sé si lo tenemos. No responde esa pregunta, fíjate, porque le hacen la pregunta de contingencia sobre la toma a José Antonio Kast y la de Janet Jara inmediatamente después es sobre migraciones, es sobre la frontera norte. Y en el minuto al final de estas preguntas dirigidas, ella no se hace cargo del tema de la toma. Entonces, no pudimos generar el contrapunto para ver qué habría hecho. Y allá dicho, yo hubiese, ¿no es cierto?, aplicado el fallo. Bueno, eso es interesante, porque, por ejemplo, para muchos chilenos, el hecho de que el gobierno ahora expropie, o sea, para muchos especialistas, analistas, viene el Mercurio, que el gobierno ahora decida expropiar a puertas del desalojo, es simplemente traspasar este problema para el siguiente gobierno. 2, es un muy mal precedente y efecto llamada a, oiga, júntense 10.000 personas, tómense un terreno grande, total. Para obligar al Estado a hacer algo. Lo van a regularizar, un efecto llamada, o sea, eso es un incentivo perverso. Entonces, por eso es súper importante, ante la respuesta de uno, cualquiera de los dos, tener el contrapunto del otro, sobre todo si es un tema contingente. Porque el tema migratorio, por ejemplo, ahora que tú estuviste ahí lunes y martes, es un tema contingente lo que está pasando en la frontera norte. Entonces, ¿qué es lo que quiere uno como ciudadano? Saber qué piensa el señor Kast, qué piensa la señora Jara respecto de este tema, cómo lo solucionaría y cuál es su visión también de largo plazo sobre el tema.
Sí. Por eso creo yo que los contrapuntos acá son, sobre todo en temas tan sensibles y contingentes como estos. Tenemos un problema de ¿sabes toma por qué? en Chile. Porque finalmente la contingencia ha cambiado desde ese primer debate después de primera vuelta. Y eso es lo que marca la diferencia en los debates. Probablemente de aquí a una semana, que es el próximo martes el de Anatel, vamos a tener otro tema candente que debería también marcar ese debate. Pero es lo único diferente, si las frases son las mismas. El gran tema aquí es que lamentablemente las preguntas de contingencia no fueron abiertas. Claro. Entonces nos quedamos en varias preguntas de contingencia con la versión de 1. Y después el tiempo para hacerte cargo de las 7 preguntas que habían salido era 1 minuto. De réplica en el fondo, Claro. para poder hablar sobre lo que el otro había respondido. Entonces muchos temas quedaron sin respuesta. Queda debate aún y bueno, veremos si es que vuelve a salir el tema de vivienda y ahí se produce esta confrontación de ideas entre José Antonio Kast y Sí. Janet Jara. Es que es súper esperable, hay mucha expectativa puesta en la respuesta de Janet Jara respecto a la toma de San Antonio, porque acuérdate que ella fue muy crítica de la gestión del ministro Montes en la reconstrucción de Viña del Mar. Entonces también hay que saber cuál es la visión que tiene de la gestión sobre la Y aparte la que toma son de San fenómenos Antonio. distintos. Hemos hecho distinciones entre el comercio ambulante tradicional, ¿no es cierto? Y la mafia respecto Sí. del comercio ambulante ya tipo toldos azules, la mafia detrás que está riendo el espacio público. Porque es un fenómeno que ha cambiado. Entonces, el tema de las tomas, campamentos, si tú quieres, también ha cambiado. Sí. O sea, yo ayer citaba la Nueva Amanecer acá en Cerrillos, tiene mansiones, pu. Sí. No todas, obviamente, hay algunas precarias y todo el cuento, hay de todo. Es que- pero no hay unas hablamos verdaderas totalmente de mansiones. precariedad. Entonces, no es simplemente un tema, va más allá de un tema social, a eso voy. Lo mismo pasa con el comercio ambulante, ya no es Claro. solamente un Cuando tema deja de social. ser un tema social por necesidad, por la vulneración, sino que ya finalmente termina siendo un aprovechamiento. Pero hay gente Eso en es. el norte que tiene casa en la playa, po, Sí. en terrenos tomados. Casa en la playa. Y no es Terrenos, fenómeno y aislado. terrenos ¿verdad? estatales. ¿Ah? Son terrenos del Estado. Sí, claro. Sí. Ahora, José Antonio Kast insiste en el punto, ¿no? El tema de saltarse la fila y del orden. Porque objetivamente, ¿qué está pensando usted en casa que tiene su subsidio, que juntó en su libreta de ahorro y que lleva 8 o 10 años esperando por Claro. una solución habitacional? Usted está pensando, pero ¿por qué estos tipos? ¿Por qué no me construyen la casa a mí? Sí. ¿Por qué no podemos avanzar con mi comité de vivienda que llevamos Esa es parte de la más de una injusticia que década? tiene la gente enojada. Po. Entonces, eso también, que ahora parece una gran solución, una solución como misericordiosa, ¿no? De este Estado que acoge, es el Estado también mostrándole abuso a otras personas. Porque esta es objetivamente una situación de abuso, pero el punto que marcas tú, Rep, es fundamental. Esa expropiación no va a estar lista pronto. Entonces, lo que dice José Antonio Kast es, el próximo gobierno, incluso si se expropiara las 100 hectáreas, se va a quedar con un proyecto de vivienda que tiene que ejecutar, Claro. con una solución que entregar, dándole la cara a la sociedad. Entonces ustedes en realidad buscaron una solución para chutear el problema. El Claro, problema lo es que que no pasa es tenemos que- la respuesta de Janet Jara, que objetivamente es la candidata oficialista del Piensa, gobierno.